Saludos al pastor Jaime Román, que ya se conectó desde Tijuana, Baja California, San Diego, California. Bienvenido. Amén. Saludos a la bella familia, la esposa y la congregación. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos permites una vez más de poder llegar ante tu presencia para poder compartir la palabra, Señor. Bendícenos, Señor, danos esa gracia, abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, y danos un corazón sencillo, Padre, para recibir tu palabra. Y que tu palabra encuentre cabida en cada uno de nosotros, Señor, y dé fruto para la gloria de tu nombre. Bendice a los diferentes pastores que están viendo en la red social, aquellos que verán, Padre, bendícelos, Señor. Gracias estamos por todo, en el bello nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Bueno, ahora en su Biblia, en Romanos capítulo 8. Hemos estado viendo lo que es la lucha contra la carne. Sabe que la carne es nuestra enemiga y el problema que tenemos es que no nos podemos deshacer de ella, es parte de nosotros. Pero sí podemos darle muerte, como dice la Biblia, y no darle sus gustos. Bueno, hoy vamos a ver, hermanos, lo que es la lucha contra la carne, pero el tema va a ser la mente, muy importante. Y si tiene Romanos capítulo 8, verso 5 en adelante, cuando lo tenga, puede darme un amén. Romanos 8, 5 al verso 8. Dice la palabra del Señor: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Dios bendiga su palabra en esta tarde. Bueno, algo que hablamos la semana pasada es que la lucha del creyente comienza siempre en la mente. Cualquier tentación, cualquier problema que nosotros estemos pasando, sea una lucha, una tentación, un hábito, sea lo que sea, todo empieza en la mente. Y por eso Pablo empieza escribiendo Romanos. Él dice claramente el capítulo de, fíjese, él escribe capítulos 6, 7 y 8, 3 capítulos para explicar lo que son las luchas que hay en la mente con el creyente. Ahora, pásenle. Ok, ahora fíjense. Entonces vemos que hay 3 capítulos. Vamos a ver capítulo 8 hoy. Entonces Pablo dice, número 1, que uno de los problemas que hay en el creyente, fíjense, esta carta no le fue escrita al inconverso, le fue escrita a los creyentes que estaban en Roma. Como quien dice que dentro de lo que es la cristiandad, lo que es la iglesia, hay varios grupos. Uno de ellos son los que viven bajo la obediencia de Dios, meditan en la ley de Dios, mantienen conectados con Dios, el corazón de ellos está siempre en las cosas de Dios. Pero Pablo dice que hay otro grupo dentro de los creyentes que la mente está continuamente conectada a las cosas de este mundo. Ahora, quiero explicar esto. Cuando hablo, hermano, de que las cosas del mundo, me estoy refiriendo a que uno tiene que ser sabio. Ahora, nosotros que tenemos familia, por supuesto tenemos que preocuparnos en proveer para la vivienda, en proveer para los alimentos que uno consume, la ropa y los gastos, que eso es algo normal, que uno siempre tiene en mente que uno tiene que ser un proveedor. Pero Pablo, cuando habla en este verso, dice, porque los que viven conforme a la carne, fíjese qué interesante, pues se puse yo esto, la mente se adapta a nuestro estilo de vida, verso 5. Pablo dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. En otras palabras, mi mente va a reflejar lo que hago yo en privado, lo que hago yo con mi vida diaria.
qué interesante. Por eso yo a veces le digo a la gente que cuando uno empieza a enseñar la Biblia, el respaldo de Dios no es algo que se agarra como una varita mágica. Hay quienes oran, Señor, respalda lo que voy a hacer. Y tal vez durante toda la semana vivimos como inconversos. Siempre lo he dicho y lo voy a repetir. No se puede dar lo que no se tiene. Pastor de New England, bienvenido. Oiga, qué interesante, hermano. Por eso cuando uno estudia la Biblia, Pablo dice en el verso 5, los que viven conforme a la carne, que es, les repito, la mente se va a adaptar a nuestro estilo de vida. Entonces uno como creyente tiene que entender que si yo quiero que mi mente esté conectada con Dios, yo en lo personal, en mi diario vivir, debo caminar conforme lo que Dios quiere. ¿Por qué razón? La mente es un terreno neutral. Usted le tira buena semilla, da buen fruto. Pero si le tiramos, para los que son chapines, chichicaste y toda clase de espino, ¿qué va a dar la mente? Pura espino. ¿Por qué? Porque recuerde que la mente es un campo neutral. Ahora, por eso Pablo dice que cuando un creyente camina o vive conforme a la carne, oiga, la mente de ese creyente automáticamente va a estar sintonizada a las cosas de la carne. Entonces eso me muestra que yo como creyente tengo que entender que Dios me ha alcanzado, me ha perdonado, me ha redimido, me ha liberado. ¿Para qué? Para que no solamente yo, hermano, mi corazón esté con Él, sino que mi alma, mi mente, mi ser interno esté conectado con las cosas de Él. Entonces regrese conmigo a Romanos 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, fíjese, le vuelvo a repetir, no es que piense de vez en cuando en el pecado, es un estilo de vida. ¿Puede un creyente, hermano, desviarse? Sí, y fácilmente. ¿Por qué? Porque lo que primero se desvía es nuestra mente. Oiga, ¿y qué es lo que pasa? Cuando yo empiezo a seguir mi mente y reflejo lo que la mente quiere, esa mente me va a desviar de las cosas de Dios. ¿Sabe lo que sigue diciendo? Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en mayúscula, el Espíritu Santo, en las cosas del Espíritu. Quiere decir que si mi estilo de vida es el pecado, los placeres, todo lo que a Dios le desagrada, cuando yo esté solo, oiga bien, y apague la luz, ahí es donde refleja qué le dimos a nuestra mente todo el día. Cuando usted apaga la luz y el cónyuge está roncando, lo que va a volar en la mente es lo que le alimentamos. Ahora, Pablo dice que si yo vivo conforme a la carne, mi mente va a estar pensando las cosas de la carne. Pero si mi estilo de vida es las cosas de Dios, al momento, hermano, que yo estoy quieto, mi mente empieza a pensar en las cosas de Dios. ¿Sabe que uno de ministro, de predicador, de maestro, pastor, cualquier título que uno tenga en el ministerio, hoy viernes, hermano, yo tengo que empezar desde el miércoles a pensar qué tengo que dar en la iglesia? Imagínense que me vaya a ver una película de horror al cine y que me pare aquí, va a estar horroroso el tema. ¿Por qué? Porque va a reflejar lo que yo he hecho durante la semana. Entonces es interesante, por eso Pablo dice claramente que cuando uno vive conforme al Espíritu, uno pone la mente en las cosas del Espíritu. Ahora, pero sigamos leyendo lo que dice el verso número 6. Romanos 8:6. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Oiga, qué interesante. Quiere decir que nuestra mente o nos da vida espiritual
o nos mata espiritualmente. Y es lo que Pablo está diciendo. Aquellos que ponen su mente en las cosas de la carne, va a haber una muerte espiritual. Ahora, ¿por qué le escribió eso Pablo a la iglesia de Roma, a los creyentes? No se lo escribió al inconverso. ¿Por qué? Porque en la iglesia podemos haber gente desde el púlpito hasta atrás de la banca que reflejamos una vida espiritual, pero internamente tal vez estamos muertos. Y sabe que eso es algo que uno entiende. Hablando de teléfono, póngalo en silencio, por favor, que no vaya a sonar a esta. Qué bueno que oye esa bullecita. Ok, ahora. Entonces Pablo dice, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Quiere decir que cuando la mente de un creyente está conectado con Dios, uno continuamente hay vida espiritual. Vienen problemas, usted está firme. Vienen luchas, está firme. Viene la tentación, usted está firme. ¿Me entiende? Cualquier conflicto, uno está firme. ¿Por qué? Porque hay una vida dentro de uno. ¿Por qué razón? Porque la mente puesta en las cosas de Dios produce vida. Oiga, qué interesante. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Eso ya lo vimos. Pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Quiere decir que si un creyente anda débil, anda anémico, anda titubeando, tiene que estar pensando en las cosas de Dios. Ahora, cuando uno como creyente piensa en las cosas de Dios, el Espíritu Santo se encarga de dar vida a ese creyente. Entonces la pregunta, pastor, ¿qué hago si veo que titubeó en una área? Pues pensemos en Dios y dejemos que el Espíritu Santo nos instruya, nos alimente, y lo primero que usted va a notar, que va a haber una fuerza, una fortaleza. Yo recuerdo, hermano, una temporada en mi vida, a mediados de los 80s, principios de los 80s, hermano, que yo estaba joven, tenía como unos 17, 18 años. Iba a la iglesia por inercia. En otras palabras, automáticamente iba con la familia. Me sentaba, mire, desde que entraba me aburría, no sentía nada, nada, ni los cantos, ni la palabra, ni el mover del espíritu. Estaba yo, hermano, en la iglesia, pero estaba muerto. Me acuerdo que estuve como un año más así. Hasta un día que le dije, Señor, ya me harté. O me cambias o me cambias. Y el diablo me decía, vete al mundo. Y yo me acuerdo que decía David, prefiero estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Hasta que llegó el momento, hermano, en que Dios empezó a quebrantar el corazón y a cambiar. Pero ¿sabe qué es lo que cambió? Más que el corazón, fue la mente. ¿Por qué razón? Porque el creyente que la mente está puesta en la carne, ese creyente está propenso a caer. Pero cuando el creyente, aunque sea débil, empieza a meter las cosas de Dios en su mente, empieza a estudiar la palabra, a meditar, a ser instruido, hermano, uno descubre que uno va cambiando. ¿Y sabe qué? Algo que me estaba contando ahorita. Cuando yo andaba así, que andaba más caído que levantado en la iglesia, me acuerdo, hermano, que en esos días iba a la iglesia y escuchaba música mundanota. Pero me acuerdo que donde estaba la estación K-Love, un día me pasé de largo y me encontré en una estación que se llamaba K-Wave, que los dueños de esa radio son los de Calvary Chapel. Y nunca se me olvidó, hermano, que estaba yo, y fue en unas primeras veces que escuché a John Corson. Y oí y dije, wow, qué bonita. Y mire, ¿y qué pasó? En lugar de poner la K-Love, dejé la K-Wave. Iba manejando a la casa, oía a Chuck Smith, a Greg Laurie, Roy Reese, John Corson, Chuck Swindoll, mire, todos esos tipos de ministros. Hermano, ¿qué sucedió? Ese tipo de estudio que empecé a oír, empezó a cambiar mi mente y mi corazón. Un ejemplo clásico, un sobrino de mi esposa, yo sé que nos ve, un saludo, digo el milagro, no el santo, ¿ah?
Él llegó a la casa adicto a crack. Él era adicto a la droga. Y me acuerdo cuando llegó a la casa, él hablaba incoherente, decía cosas que no hacía sentido. Y cuando entró a la casa, él traía su aparatito con música. Le digo, ¿qué traes ahí? Cantos cristianos. Dámelo, le dije. En mi casa se prohíben las alabanzas. Pero tú eres pastor, por eso mismo. Entonces le dije, dame el aparato. Lo traje en la computadora. Mira, todos los días vas a escuchar a estos hermanos. Dedícale 3 horas. Todos los días. Bueno, como estaba ahí, fue obligatorio. Me entregó su aparatito, no más cantos. Y me dijo, ¿por qué me quitas la música? Le dije, porque los cantos no te van a cambiar. Amén. Hermano, quiero que entienda eso. Músico que me está oyendo. La alabanza es bonito, atrae presencia del Señor, atrae gozo, alegría y todo, pero los cantos no nos cambian. ¿Qué dijo Jesús? Y conoceréis la verdad, hablando de la palabra, y la verdad os hará libre. Le dije a él, tú tienes un montón de cantos, pero estás cautivo. Ahí está mi esposa de testigo. A los 3 meses empezó el cambio. Ya empezó, hermano, a actuar diferente, a pensar diferente. ¿Por qué? Porque empezó a llegar la palabra. Entonces, cuando un creyente, hermano, anda cayendo, yo le digo a la gente, ya no escuche alabanza, oiga estudios de palabra. ¿Por qué? Porque la palabra va a empezar a transformar la mente. Entonces, en ese caso con el sobrino, él empezó a cambiar, hermano. ¿Por qué? Porque la palabra empezó a dar fruto. Y por eso Pablo dice que aquellos que oiga lo que dice, verso 6. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Quiere decir que cuando un creyente empieza a absorber palabra, empieza a llenarse de estudio, empieza a llenarse de la Biblia de conocimiento, oiga, eso empieza a producir una vida en uno. Quiere decir que no todo creyente, oiga, tenemos la vida eterna en Cristo, somos salvos, amén. Pero muchos son salvos, pero espiritualmente están cautivos. No hay vida. Quiero que entienda eso. ¿Por qué Pablo le está diciendo a la iglesia de Roma? Hey, los que ponen la mente en el Espíritu, eso produce vida. Pero no hay salvación. Sí hay salvación. Que son salvos. Pero yo puedo ser salvo y vivir una vida espiritual muerta. Quiero que entienda eso. Cuando Pablo dice que los que ponen la mente en el Espíritu, dice, oiga esto, la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Entonces, ¿cuánto creyente me está viendo o escuchando que están cautivos, caídos, están tal vez como el hijo pródigo en casa, están en la iglesia, pero espiritualmente no hay vida? ¿Por qué? Porque la mente no está conectada con el Espíritu. Y yo siempre he dicho, yo veo cuando la gente, hermano, limpia la casa, ¿qué es lo que la mayoría oye? Alabanzas. Amén, gloria a Dios. Pero ¿sabe que me gusta cuando mi esposa pone ya tiene su línea de predicadores? A veces estoy hasta acá esos predicadores también, hermano. Pero ahí está ella. ¿Por qué? Porque está alimentándose de la palabra. ¿Y qué es lo que pasa? Usted está haciendo su quehacer, trabajando, hermano, descansando, y usted está yendo palabra. ¿Qué es lo que pasa? Esa palabra empieza a germinar en uno. Es una semilla. Entonces cuando el campo, mire, llegamos al Evangelio, nuestro campo estaba lleno de cizaña, lleno de arbusco, chichicaste, espinas, lo que usted quiera. Cuando el Señor viene, Él empieza, hermano, a limpiar ese campo que estaba con ese tipo de basura, como dice la hermana. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Empieza el Señor, como la parábola del sembrador, a tirar semilla. Y cuando el corazón está sensible, la semilla cae en buen terreno.
¿Sabe que no hay nada más lindo que ver un creyente recién convertido? Cuando la palabra llega, ¿qué dice? Ah, Señor, es para mí. Está recién convertido. El Señor le habla de cualquier cosa, empieza a llorar, sí, Señor, soy yo. Pero ¿qué pasa cuando el mismo mensaje le llega a un viejo cristiano? Ah, como no vino fulano de tal, para él era. Ya no es para uno, es para otro. Pero sigamos adelante. Entonces Pablo dice, estimado William Cruz, saludos, oiga, dice claramente que la mente, que lo que vive, dice, pero la mente puesta en el espíritu es vida, oiga, y aparte de vida y paz. Dando a entender que los que viven en la carne no tienen paz. ¿Acaso no dice la Biblia en los Salmos, no hay paz para el impío, dice el Señor? El impío es aquel que conociendo la palabra la quebranta. Hermano, ¿cuántos de aquí no han pecado? Levanten la mano. Los que nunca han pecado. Todos hemos pecado. Ahora, la pregunta, ¿cómo nos sentimos cuando le fallamos al Señor? Hay gente que dice, yo no quiero ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se sienten mal. Oiga, qué interesante. Pero cuando uno anda bien, hay paz. Entonces dice Pablo que la mente en el espíritu, puesta en el espíritu, no solo produce vida espiritual, sino que trae paz. Uno está tranquilo con Dios. Llega la gente, uno tranquilo. Pasa algo, uno tranquilo. ¿Por qué? Porque esa vida, esa mente conectada con Dios, le da a uno una tranquilidad. Uno sabe que pase lo que pase, Dios está en control. Uno tiene paz. No se mantiene agobiado. ¿Por qué? Hermano, uno falla aquí y dice, Señor, gracias porque me perdonaste. Se enferma, Señor, sáname. Le falta, provéeme. Anda débil, dame fuerza. Viene la suegra, libérame. Hermano, siempre hay paz en uno. ¿Por qué? Porque la mente puesta en lo espiritual produce una paz en Dios. Pero oiga lo que sigue siendo. Oiga esto. Verso 7. Ya que la mente puesta en la carne, oiga, es enemiga de Dios. Oiga, yo puedo ser creyente, pero mi mente puede ser enemiga de Dios. No que Dios me tenga a mí por enemigo, entendamos eso, sino que mi mente entra en conflicto con lo de Dios. ¿Cuánto creyente no le echa la culpa a Dios por una pérdida, por una tragedia, por un problema? ¿Por qué? Porque esa mente, como no está conectada con Dios, culpa a Dios de todos los problemas o situaciones en las que uno se encuentra. Y pues dice Pablo, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Le repito, Dios no es nuestro enemigo, pero la mente, la carne, culpa a Dios. Si Dios hubiera estado ahí, no se muere. Si Dios hubiera querido, no me despiden. Si Dios hubiera obrado, no me deja. Oiga, ¿por qué? Porque la mente que se desconecta de Dios viene y empieza a culpar a Dios de lo que le pasa a él o a ella. Fíjese que por ahí en la luna, me acuerdo que hubo un problema en una familia, no quiero nombrar la familia, y una persona me dijo a mí, y no que Dios, y estamos hablando de un creyente, una persona cristiana, me dijo, ¿ya vio? ¿De qué sirve? Y dije, wow. ¿Por qué? Porque en ese momento la mente mía, al no estar conectado, yo voy en contra de Dios. ¿Y cuánto creyente es salvo?
pero su mente es enemiga de Dios. Qué interesante. Entonces Pablo dice que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Ahora, ¿por qué es enemiga de Dios? Oiga lo que dice Pablo. Porque no se sujeta a la ley de Dios. Quiere decir que cuando mi mente no está sintonizada con Dios, no se va a sujetar o someter a lo que la palabra dice. Qué interesante. Ahora, ¿cuántos creyentes vamos a la iglesia? Somos salvos. Es más, podemos ser que tengamos ministerio o un servicio. Y nuestra mente es enemiga de Dios y como consecuencia no nos sujetamos a lo que Dios dice. Qué interesante, ¿ves lo que dice Pablo? Dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, oiga, pues ni siquiera puede hacerlo. ¿Quiénes se sujetan a la ley de Dios? Los que caminamos o andan en la voluntad de Dios. Cuando un creyente soltero anda en la vil carne, ¿qué le dice la gente? No, déjala. ¿Y qué es él? No. ¿Por qué? Porque la mente está puesta en la carne. Cuando hay un problema, un conflicto en la familia, y uno trata de traer paz, los que están siendo gobernados por la carne, que dicen, no, yo no me voy a humillar. ¿Por qué? Porque dice Pablo, número 1, que no pueden sujetarse. Oiga, no pueden sujetarse, pues ni siquiera pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque la mente puesta en la carne no respeta los estatutos bíblicos. Y le estoy hablando a gente que tal vez está atrás de un púlpito o sirviendo en la iglesia. Usted puede estar, yo puedo estar en la iglesia y ser un rebelde delante de Dios. Y sabe que la gente que tiene este problema son los últimos que se dan cuenta. Son los últimos. El que no se sujeta a Dios, todo el mundo está mal, menos ellos. Y Pablo dice claramente, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Entonces, ¿cuántas mentes en la iglesia están en el servicio, pero tienen a Dios como enemigo? Le repito, no que Dios sea enemigo de ellos, ellos tienen a Dios por enemigo. ¿Por qué me voy a sujetar a ti? ¿Por qué me voy a humillar? Hermano, y no pueden obedecer a lo que Dios dice. Entonces, entendiendo este pasaje, los que vivimos conforme al Espíritu, podemos obedecer a Dios. Qué lindo, hermano, cuando Dios aún trata con uno. Yo le he contado, hermano, que cuando estuve en Ensenada, México, una temporada, hermano, que hubo un desacuerdo con el pastor que fue a la presencia del Señor. Yo era su asistente. Y habían como 3 hermanas oyendo la plática. Fue una plática respetuosa, pero yo, pastor, no estoy de acuerdo con usted. Bueno, las hermanas fueron y se lo contaron a todas las mujeres de la iglesia. Esa semana me acuerdo que agarré el púlpito y abran su Biblia. Y se levantan todas las mujeres y se salen para afuera. Dije, ¿estas qué les picó? Pasó la siguiente semana que me tocaba otra vez. Pónganse de pie y todas para afuera. Me boicotearon, hermano. Y dijeron, que se aguante. El pastor me dijo, perdón, pastor, como dice Guatemala, son chutes. Metiches. En la plática era con usted y yo, no con ellas. Entonces yo de orgulloso dije, no. 3 semanas, hermano. Tercera semana se levantan todas y ya seguí predicando. A la 4ª semana, bajo una presencia de Dios, hermano. De esas que a uno lo tumban y lo ponen de rodillas. Y me acuerdo que estaba yo hincado llorando, el Espíritu me dice, pídeles perdón a las mujeres. Y me la entiende, sí, Señor, lo voy a hacer. Cuando me paro y volteo a ver, venía toda la fila de mujeres llorando. ¿Por qué?
Porque los que vivimos bajo la guianza del Espíritu, obedecemos la voz del Espíritu. Oiga, pero ¿qué pasa cuando alguien no está conectado? No hay esa armonía y Dios quiere bendecir, pero si uno no. ¿Por qué? Porque la mente no está puesta con Dios. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está diciendo en el verso número 7? Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, entonces la mente puesta en Dios es amiga de Dios. Ama a Dios. La mente puesta en la carne aborrece lo de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que yo puedo ser creyente, ser salvo, servir, tener ministerio y en lo interno aborrecer a Dios? Porque Pablo, le repito, no le está escribiendo al inconverso, le está escribiendo al creyente. Oiga, la mente puesta en la carne enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios. Entonces el que tiene esa conexión con Dios sí se va a sujetar, va a ser obediente. Y terminemos, hermano, oiga esto, verso 8. Los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Puedo danzar? Oiga esto, ¿la danza significa agradar a Dios? No, son aeróbicos cristianos. Bajó una libra en el culto, pero sigue desagradando a Dios. No, siente gozo. Fíjese, tremendo. ¿Por qué? Porque los que están en la carne, mire, hermano, ¿hay gente que profetiza en la carne? Sí. ¿Hay gente que habla lenguas estando mal con Dios? Sí. ¿Y qué dice Pablo? Los que están en la carne no pueden... Oiga, hermano, lo que yo hago no agrada a Dios si internamente yo no le obedezco a Él. Yo le he dicho, yo sé que a muchas les caigo mal. Usted, hermana, puede ser una eminencia en la iglesia. Usted dice, ay, qué linda la hermana, cómo tiembla y brinca. Amén, amén, amén. Pero si no respeta a su cónyuge, por gustos que usted hace. Jovencito, muy buen músico puede ser. Ah, qué lindo toca Panchito. Ah, mira cómo canta la Lupita. Amén. Pero si en casa no respetan a los padres, no pueden agradar a Dios. Dios no busca talento. ¿Qué es lo que busca Él? Obediencia. Obediencia. Entonces nosotros como creyentes, Pablo nos dice claramente que nosotros tenemos que agradar a Dios, pero a Dios se le agrada con la mente puesta en Él y una vida que refleja lo que hay en la mente. Aleluya. Yo le he dicho, hermano, para muchos de la ciudad saben como lo que yo digo. No me importa cuánto sabemos. Podemos ser grandes teólogos, sin ofender al hermano Oscar, ¿verdad? Sí. Podemos ser grandes eminencias. Pero si nuestro caminar no lo refleja allá afuera, en casa o con los amigos, hermano, no podemos agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios busca? Una vida de obediencia. Una vida que le enseña a uno a amar a Dios y amar a... Oiga, yo no puedo amar a mi esposa como debiera si no amo a Dios. El mismo amor de Dios me dice, hey, va a llegar tu esposa al trabajo. Yo también trabajo, para no crean que estoy en casa tranquilo. Llego primero, digo, bueno, mi mujer trae hambre, ¿qué le hago hoy? Lo último que le hice fueron pacayas envueltas en huevo, hermano. Con su chimolito. Oiga, hermano, oiga, ¿por qué? Porque el amor de Dios me mueve a hacerlo. Entonces uno entiende que cuando uno está la mente puesta con Dios, uno va a agradar a Dios, no solamente en la iglesia, sino en lo que hace. Y por eso Pablo dice, y los que están en la carne, oiga,
no pueden agradar a Dios. Si usted o yo somos creyentes carnales o naturales, como él llama la Biblia, no podemos agradar a Dios. Por eso a Dios se le agrada, hermano, no brincando en la iglesia. Mire, hermano, no estoy en contra de la danza. Yo creo en la danza, creo en los dones del Espíritu, pero tenemos que poner claro que a Dios no se le agrada con eso. A Dios se le agrada con una vida de obediencia a Él, a la palabra. Eso es lo que a Dios lo agrada. Dice la Biblia que Él se agrada no del oidor, sino de ¿quién? Del hacedor. Si yo escucho la palabra y la palabra me dice, perdona, tengo que perdonar. Hermano, yo le he contado los $20. En California una amiga me dijo, hermano, fíjate que no tengo gasolina, préstame 20, te la pago en la quincena que viene. De aquí está. Llegó la quincena, no me pagó. Al siguiente día cuando entró ella, ¿qué se me vino a la mente? Mis $20. La siguiente semana, los 20. Entraba al comedor, yo miraba un billete de 20 entrando por la puerta. Oiga, como a la tercera quincena, amigo, ¿sabes qué? Perdóname porque no he tenido, le dije, ¿sabes qué? Te lo regalo. No, te lo regalo, le dije, en serio, te lo regalo. La siguiente vez que entró, vi los $20. No, ¿por qué? Porque mi mente pensaba en los 20. Pero dije, Señor, por $20 no voy a perder mi paz. No voy a dejar de amar a la hermana por $20. ¿Qué hice? Perdoné. ¿Y qué pasó? Los 20 se fueron de mi mente. ¿Y cuánta gente no es un billete de 20, pero alguna otra cosa que ahí está? Y para que eso se quite, tenemos que decirle, Señor, perdono, borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque el enemigo va a aprovechar esos 20 para traer enemistad. Entonces Pablo dice claramente, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero los que están en el Espíritu sí podemos agradar a Dios. Pues esta tarde, hermano, muy buena tarde para pensar, Señor, ¿qué hay en mi mente? ¿Qué hay en mí? Dios quiere, número uno, dar libertad. Aparte de libertad, quiere perdonar. Hermano, oiga, Dios no quiere ser nuestro enemigo. Entiéndame usted que es una red social, usted y yo que estamos aquí. Dios no quiere ser nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque si nuestra mente está conectada con la carne y no con Él, todo lo que nos pase, vamos a culpar a Dios. Y Dios no es nuestro enemigo, es nuestro Padre Celestial. Y esta tarde, hermano, muy buena oportunidad para decirle, Señor, quiero quitar mi mente de todo lo carnal, de todo lo que estorba y conectarme contigo. Hermana Cristina, déjeme ir para allá, porque a veces me dicen los hermanos que no se dice. A ver, dígame. Sí, quiero comentar algo en cuanto a lo que está diciendo usted. El apóstol Pablo nos ha dado varias citas bíblicas en cuanto a que cuidemos nuestra mente, nuestro corazón, porque en el corazón se anidan las cosas buenas y cosas malas, pero primero llega a la mente. Entonces el apóstol Pablo nos dice que guardemos nuestro alma, cuerpo y espíritu para la venida de Él. Y en Gálatas, yo lo estaba viendo anoche, y dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Muchos ministros, muchos que empiezan dicen, tengo llamado, pero cuando se descuidan, cuando les viene el ataque, ahí se quedaron atascados. Entonces,
todos tenemos una lucha porque Satanás nos asalta, nos atropella con cosas para que nosotros no avancemos. Entonces nosotros tenemos que tener el cuidado en la mente, que oímos, que vemos, para que el enemigo no gane ventaja. Si queremos nosotros avanzar en la vida espiritual, si estamos en nosotros gozando de esto hermoso que Dios nos ha dado, tenemos que cuidar nuestra mente, cuidarla, cuidar nuestro interior. Muchos nos cuidamos nuestro cuerpo afuera, cómo vestirnos, o cuando vamos a bañarnos nos miramos en el espejo, cómo estoy de bonita del cuerpo. Nos cuidamos muy bien del cuerpo, ¿vea? De las uñas, de los pies, de la cara, todo. Pero tenemos que revisarnos por adentro. ¿Qué es lo que la mente ha mandado al corazón? Tener que hacernos una revisión espiritual para que el enemigo no gane ventaja. Así que esto, más que todo, los que anhelan ministerio, los que están en el ministerio, tienen que tener mucho cuidado qué es lo que oyen y qué es lo que miran, porque cuando uno oye algo, yo he tenido esas experiencias, cuando uno ha oído algo y uno se queda con aquello rapidito, el Espíritu Santo le redarguye, le dice, ay, viene una tristeza muy apagada, una tristeza, ay, yo rapidito le digo, Espíritu Santo, ayúdame, yo rechazo esto. No quiero que esto se quede guardado en el corazón, porque yo quiero que el Espíritu Santo, que el Señor gobierne mi vida, gobierne. Y si le das lugar en la mente al enemigo y tarda allí, está tomando el enemigo control de todo tu cuerpo. Y la palabra dice que nuestro alma, cuerpo y espíritu sean guardados para la venida del Señor. Así que si estamos nosotros en el Señor, gocemos plenamente de las bendiciones. Gocemos. Y a veces nosotros tenemos la culpa de darle chance al enemigo. Y estamos en un terreno muy minado. Y tenemos que tener cuidado. ¿Cómo lo podemos lograr? En oración. En oración. Allí está la clave. La oración para vencer todo lo dardos del enemigo. Este es un estudio muy amplio, hermanos. Muy amplio, muy bonito, que a mí me gusta. Esto es todo, hermano, cierto, hermano. Amén. Bueno, muy interesante, bueno, muy buena aportación, hermana Cristina. Ahora, fíjese, la pregunta. Ya vimos el mal, la infección, ya vimos la lucha que hay con... Ahora, la pregunta, ¿cómo hacemos para entrar en esa comunión con Dios? La misma carta de Romanos, si usted me acompaña, unos capítulos más adelante, váyase al capítulo 12. Pablo nos da la solución de cómo dominar la mente que está puesta en la carne. Oiga esto, Romanos 12:1. Dice Pablo, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora mire el versículo 2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué dice Pablo? Parte de nuestro culto racional a Dios es presentarse uno físicamente ante Él. Al momento que yo me presento físicamente, estoy en cuerpo. ¿Qué hay dentro de mi cuerpo? Un alma y un espíritu. Yo no puedo venir en el cuerpo y dejar el alma estacionada afuera o el espíritu allá en el parque. Los tres, soy un ser tripartito, completo, vengo a Dios y le digo, Señor, aquí está mi espíritu que ha nacido de nuevo, que ama tu palabra, tu presencia. Está mi alma que ha aprendido a doblegarse a ti, a sujetarse y a aceptar tu voluntad. Y está mi cuerpo que lo he frenado o lo he abstenido de pasiones y pecados. Entonces, pues dice Pablo, presentad vuestros cuerpos. No solamente en plural, sino que yo entiendo que sois un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu,
me tengo que presentar ante Él agradándolo. Oiga, cuando yo hago eso, dice Pablo, ya presenté mis cuerpos, ¿ahora qué sigue? No adaptarme al mundo. Quiere decir que el mundo quiere que uno se adapte a ellos. Ahora, cuando la iglesia entiende que el mundo es el mundo, la iglesia es la iglesia, hermano, es fácil mantener esa división. ¿Por qué? Porque hay congregaciones que meten el mundo a la iglesia. Aquí hay iglesias de miles, hermano, en esta ciudad, mega iglesias. Pero lo que menos enseñan o predican es contra el pecado. Traen artistas, traen deportistas, traen gente que es importante, le hablan a la gente de la iglesia, cuentan su testimonio, los motivan, pero el adúltero sale adúltero, el ladrón sale el ladrón, el borracho sale el borracho. ¿Por qué? Porque no se habló en contra del pecado ni el nuevo nacimiento. Entonces Pablo dice claramente que cuando uno ya presentó los cuerpos, dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos. Esa palabra es metamorfosis, cambiar de naturaleza. Entonces, ¿cómo se transforma uno? Mediante la renovación de la mente. En otras palabras, ya no tengo que pensar como pensaba antes. ¿Cómo pensaba yo antes de ser creyente? ¿Cómo pensaba usted antes de ser creyente? Ya no podemos pensar igual. Ahora tenemos que decir, Señor, esto era yo, ahora dentro de mí una nueva criatura que tiene que tener los pensamientos de Cristo. Tiene que tener el lenguaje de Cristo. Tiene que tener el carácter de Cristo. Eso es renovarse. Sacar lo viejo, meter lo nuevo. Entonces, cuando uno es creyente, empieza la transformación de la mente a través de la palabra. Oiga lo que dice. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. Ahora, ¿para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Hermano, ¿qué es verificar? Confirmar, asegurarse que está en lo correcto. Oiga, el que está en el Espíritu, cuando empieza la transformación, uno verifica, confirma que lo que está haciendo es lo que Dios quiere. El que está en la carne no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque su mente está en contra de Dios. Culpa a todo el mundo, hasta Dios. No, nosotros somos culpables mientras nuestra mente no sea transformada. Entonces lo que sigue siendo, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Hay tres cosas que yo entiendo. Yo puedo hacer lo que es bueno. Amén. Pero lo bueno que hago yo, tal vez no sea aceptable a Dios. Es bueno para mí. Pero dice Dios, mi hijo, para ti es bueno, pero no es lo perfecto que quiero yo. O puedo hacer lo aceptable. Pero dice Dios, yo no quiero lo aceptable, quiero lo perfecto. Entonces el que tiene la mente puesta en Dios va a discernir si lo que está haciendo es bueno, si es aceptable o si es perfecto. Y para mí lo mejor es estar en la voluntad perfecta de Dios. Entonces esa es la solución para tener un caminar de obediencia delante de Dios. ¿En qué meditamos? ¿En qué caminamos? ¿En qué ocupamos nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras palabras, nuestras manos y pies? Eso va a reflejarse en nuestra mente. Amén. ¿Alguien más, hermano? ¿No? Si no, pues oramos y damos gracias a Dios. William Cruz está viendo, José Armando Ruiz, te esperamos mañana y el domingo. Martín Rodríguez está viendo, Avi está viendo, los hermanos de New England, Elim está viendo, el pastor Jaime Román está viendo y mucho más que van a ver después de este programa. Damos gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta oportunidad, por este privilegio.
Gracias por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido hoy, que es quitar nuestra vida y nuestra mente de las cosas de la carne y hacer tu voluntad y amar tu palabra, Señor, que lo pongamos por práctica. Gracias por cada uno. Restaura vidas, levanta, da fortaleza. Glorifícate, Señor. Gracias por todo esto. Te bendecimos y te damos la honra y la gloria a ti, Señor, porque tú la mereces. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Y los invitamos para el sábado 14 de mayo, si usted vive en Suffolk. Vamos a tener una vigilia. Ese sábado va a venir desde Minneapolis, Minnesota, el pastor Felipe Hernández, creo que es, ¿verdad?, de Ministerio Selim. Va a haber muy buena alabanza, así que si usted quiere venir esa noche, lo invitamos. ¿Dónde estamos ubicados? En el 506 North Kiwanis Avenida. Tenemos servicio los viernes como hoy, estudio capacitación mañana, estamos en los dones del Espíritu, y el domingo a las 3 p.m. es el servicio general. Así que si no tiene una iglesia, lo invitamos, y Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Bendiciones a todos.